Vamos entonces a comenzar la prédica del día de hoy. Hemos estado entonces hablando de una serie y en esta serie hemos estado hablando acerca de el perdón, la necesidad de perdonar. Y hemos dicho que este perdón es una verdad que transforma nuestras vidas. Y para eso entonces nos hemos tomado 3 sermones y como hemos estado estudiando a lo largo de este año las parábolas de Jesús, queríamos extraer desde las parábolas de Jesús qué nos decía Jesús acerca del perdón. Por eso entonces hemos tenido ya 2 sermones anteriores que ustedes los pueden ver en YouTube. Si se perdió alguno de los 2 sermones anteriores, ahí los pueden ver, están en nuestra página de Living Stones Christian Church, ahí en YouTube. Y hemos hablado acerca de perdonados para perdonar, fue el primer sermón. Ahorita vamos a hablar un poco de esos, para los que no nos acompañaron, como para tener un barniz. También nuestra última sermón fue el sermón 2, que es acerca de amor que brota del perdón. Y estuvimos hablando con base en Lucas 7, del 36 al 50. Hoy vamos a estar hablando del sermón número 3 de esta serie, que sería el último, y tiene que ver acerca de justificados por la humildad, ¿cierto? O como también lo llamaríamos, o me quiero también que lo entendamos, justificados por misericordia, ¿cierto? Tengo como 2 nombres para este sermón. Antes entonces de comenzar, yo les quiero pedir el favor que hagamos una oración, le entreguemos al Señor este tiempo y le pidamos a Él que sea permitiendo que el Espíritu Santo de Dios hable en nuestras vidas, tome nuestros corazones y nos permita recibir esta palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Mi buen Señor, cuán bendecidos, Señor, nos debemos sentir, Señor, que tú nos des el regalo de podernos reunir libremente, abiertamente, en una comunidad, Señor. Que hoy podamos exponer tu palabra libremente, Señor. Poder hablar, Señor, a los 4 vientos acerca de las verdades del Evangelio. Gracias, Señor, porque estamos en un país donde no hay persecución para aquellos que predican tu palabra, ni para aquellos que la practican, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender cómo en tantos países pueden estar, Señor, siendo perseguidos por escuchar tu palabra y aún así corren el peligro. Gracias, Señor, por hoy tenernos en este lugar, por hoy permitirnos, Señor, abrir nuestras Biblias y poder estudiar, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú uses, Señor, mi vida y que tú tomes la vida de cada uno de los oyentes que están aquí presentes y aún los que están por redes sociales, Señor, o a través del canal, Señor, que tú les permitas, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de sus vidas, que seamos confrontados y que tomemos decisiones, Señor, de un cambio que verdaderamente produzca frutos para vida eterna. Quédate con nosotros, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, querida iglesia, como les he dicho, ya hemos tomado 3 sermones acerca del perdón. Entonces quiero hacer una contextualización muy pequeña acerca de lo que estuvimos hablando anteriormente. Hoy entonces llegamos al final de nuestra serie, de esta serie que hemos titulado El perdón que transforma, donde hemos estado entonces meditando en 3 parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos habló, donde nos muestra las distintas facetas de lo que es el perdón divino. En el primer mensaje, cuando estuvimos hablando perdonados para perdonar, ¿cierto? Basados en Mateo 18, del 21 al 35, allí hablábamos acerca de aquel hombre que tenía una deuda muy grande, ¿se acuerdan? Aquel hombre al cual pidió misericordia a su Señor y le otorgó el perdón, pero él, saliendo de los estrados, dice que un consiervo pidió también misericordia por una deuda mucho menos, o sea, muy inferior, y no tuvo misericordia de él. Entonces aprendimos que el perdón que recibimos de Dios
caracterizado allí en el Señor, que le otorga el perdón a este primer hombre. Entonces, ese perdón que recibimos de Dios es inmenso, el perdón que cada uno de nosotros recibimos. Es incalculable cuando hablábamos acerca de cuántos era la deuda que este hombre perdonó. Y que todos aquellos que han experimentado genuinamente este perdón están llamados a perdonar a otros. Podemos resumir nosotros este sermón de lo que hablamos en nuestra primera parte. Decíamos, el que ha sido perdonado mucho no puede retener el perdón a los otros. Estamos llamados a perdonar. En nuestro segundo sermón, que lo tuvimos hace 15 días, si no estoy mal, o 20, estábamos hablando en Lucas 6. En Lucas 7, del 36 al 50, y allí estamos hablando de una mujer pecadora, que Jesús fue invitado a cenar en la casa de un fariseo. Y esta mujer, al saber que Jesús estaba allí, se acerca, ¿cierto? Se inclina a sus pies, juega sus pies con un perfume costoso, lo enjuaga con sus cabellos y besa sus pies. Allí entonces mirábamos a esta mujer contemplando, ¿cierto? A Jesús. Una mujer que había sido perdonada por Cristo y derramó perfumes y lágrimas a sus pies. Y decíamos que la muestra de esta actitud en esta mujer era que el perdón que recibió no era un perdón que solamente la limpió, sino que era un perdón que encendió en ella, y es el llamado a todos que al comprender el perdón que nuestro Señor nos ha dado, encienda nuestro amor por aquel que nos ha perdonado. Ahora bien, hoy en nuestro tercer sermón, que va a estar basado en Lucas 18, del 9 al 14, en la parábola del fariseo y el publicano, hoy en este tercer sermón, Jesús nos lleva al corazón mismo del evangelio. Porque aquí lo que vamos a estar estudiando a lo largo de esta tarde es la justificación por gracia y no por obras. Es lo que vamos a estar viendo. En la parábola que tendremos en el día de hoy, veremos a dos hombres que oran. Veremos a estos dos hombres que van al templo y oran a Dios, pero solo uno es escuchado. Uno confía en sí mismo y el otro clama por misericordia. Yo los quiero invitar entonces que hoy vayamos a la palabra de Dios y empecemos este sermón que lo hemos titulado Justificados por misericordia o justificados por humildad. Lucas 18, del 9 en adelante, dice lo siguiente. Vamos a leerlo, ¿listo? Para que entendamos todo el contexto y luego vamos a empezar a tomarlo parte por parte, a exponerlo ordenadamente. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Como podemos ver entonces en estos versículos, esta parábola revela que el perdón de Dios no se alcanza por mérito alguno, ni por méritos religiosos, sino por un corazón humilde que reconoce su miseria y clama por misericordia. Cuando nosotros entendemos esto, que no se alcanza ni por méritos religiosos, quiero que tengamos algo en claro.
Este perdón que se otorga, no importa cuánta teología usted tenga, porque el creer usted que con el devorar Biblia usted va a ser salvo, está equivocado. Por un lado, pero en el otro lado, tenemos que entender que no importa tampoco cuántos mercados usted haya dado, a cuántas familias usted pobres haya colaborado. Al Señor lo que le importa es un corazón humilde que reconoce su miseria y clama por misericordia a aquel, al único que la puede dar. Aquí Jesús entonces nos está contrastando la autojusticia religiosa de uno que cree que es por sus obras o que es por méritos, y nos contrasta con la justificación por gracia, que solo reconoce su miseria y clama por la misericordia de Dios. Ahora, cuando entramos entonces en este versículo, ahí en el versículo, en el pasaje que estamos estudiando hoy, en el versículo 9, ahí nosotros, en esta tercera y última parábola de la serie, Jesús es muy claro a quién está dirigiendo esta parábola. Es muy importante que nosotros siempre identifiquemos qué produce la parábola, ¿sí? Y siempre lo hemos hecho nosotros en cada una de las parábolas. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Sí? ¿A quién iba dirigido? ¿Por qué él respondió lo que respondió? ¿Cierto? O dijo lo que dijo. Entonces en el versículo 9 nos dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A ellos Jesús les habla esta parábola. Y eso tiene que hablar a nuestras vidas. Porque yo les quiero decir, a medida que yo iba preparando este sermón, yo digo, Señor, ¿cuánto de fariseo aún sigue habiendo en nuestros corazones? ¿Cuánto de fariseos? A veces creemos que caminamos por encima de los otros, pero en nosotros tiene que haber humildad, tiene que haber sencillez, porque es por gracia, no es por mérito alguno, ¿sí? Entonces, para desarrollar este sermón, teniendo en claro a quién va dirigido ¿a quiénes? A unos que confiaban en una justicia propia y que menospreciaba o veía por encima del hombro a los otros. A ellos va dirigida. Entonces, para desarrollar esto, vamos a desarrollarlo en 3 puntos para aquellos que escriben. El primer punto, vamos a hablar de los 2 hombres y de las 2 posturas espirituales que tienen estos hombres. Y esto está en el versículo 10. Vamos a estar también hablando acerca de las 2 oraciones que estamos encontrando en este pasaje. Y son 2 oraciones que vienen fruto de 2 corazones que van a ser revelados por medio de lo que están orando o lo que están diciendo. Y por último, vamos a estar mirando que fruto de esa oración vienen 2 resultados, ¿cierto? Los resultados eternos que vemos en esta parábola y está en el versículo 14. ¿Correcto? ¿Estamos ubicados? ¿Estamos listos? Vamos pues. Entonces, en el versículo 10, vámonos al versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro es publicano. Entonces, miremos qué podemos aprender de este versículo que el Señor nos está diciendo, que se lo dice ¿a quién? A unos hombres que confiaban en sí mismos como justos y que miraban sobre el hombro al resto. Y ese les dice, vea, habían 2 hombres que subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este primer versículo? Vemos en el primer punto, para desarrollar es ambos van al mismo lugar santo, ¿sí? Pero, como podemos ver, cuando leemos todo el contexto, vemos que los 2 llegan con motivaciones opuestas o con motivaciones diferentes. Ambos personajes están subiendo, ¿a dónde? Al templo, lo que indica que están buscando acercarse a Dios. Los 2 están buscando acercarse a Dios. En su corazón entonces lo que vemos es que en su corazón está la intención de ir y tener un encuentro con Dios. Pero ¿qué vemos? Que una vez ellos en el templo, que en su corazón
cada uno de ellos tiene una motivación opuesta. Uno se acerca para exaltarse a sí mismo y el otro se acerca ¿para qué? Para clamar por misericordia. Los dos están yendo al mismo sitio, pero uno va con una motivación de autoexaltarse y otro va con una motivación de pedir y clamar misericordia. Y por muy simple que parezca esto que estamos viendo nosotros en este versículo, esta escena de ver a estos dos hombres que suben al templo, esta escena nos confronta con una verdad central en la espiritualidad bíblica. Y es que el lugar físico donde estamos no determina en nada nuestro estado ante Dios, delante de Dios. No importa si el templo es de oro, ¿cierto? No importa si es de mármol, no importa si es de cedro. Lo que verdaderamente está importando o determina, un lugar físico no lo determina, sino que la postura de nuestro corazón. La postura de nuestro corazón. Ojo, padres, que venimos de hablar acerca de la importancia del corazón en nuestros hijos. Pero eso aplica inmediatamente en nosotros, porque nosotros somos hijos y Dios es nuestro Padre, ¿sí? Entonces, el Señor está interesado en buscar cuál es la postura o cuál es la intención o la motivación en su corazón. Porque ¿qué dice Primera de Samuel 6:17? Primera de Samuel 6:17 nos está hablando a nosotros cuando Samuel se dejó llevar, ¿por qué? Por lo que veía el ojo. Pero el Señor, ¿qué le va a enseñar a Samuel? En 1 Samuel 16:7, allí dice que el Señor le respondió a Samuel. ¿Qué le responde a Samuel? Jehová no mira lo que mira el hombre, Samuel. Jehová mira ¿qué? El corazón. Dice, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. El Señor mira el corazón. ¿Y qué está pasando ahí con Samuel en ese momento? Samuel se fue a ungir ¿a quién? A David. Y él se va a la casa de Isaí, porque el Señor, Samuel fue obediente y ve a la casa de Isaí y unge allí el que va a ser el nuevo rey de Israel. Y claro, sale el primero y dice, este fue, porque es grande y fuerte. No, no es ese. Otro. Y dice, entonces, ¿quién? Samuel, no mires lo que mira el hombre, mira lo que miro yo. Porque el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Samuel cuando desechó a Saúl? Que él se iba a hacer de un rey conforme a su corazón. Entonces, ¿qué tenía que mirar el Señor? El corazón. Así que entonces, el lugar físico no determina mi estado delante de Dios. Ahora miremos qué otra cosa podemos sacar de encontrar en este primer versículo que estamos estudiando nosotros, que es el versículo 10 de Lucas 18. Nos habla de dos personas. ¿Nos habla de quién? Nos habla de un fariseo y nos habla de un ¿qué? Publicano. Samaritano no, un publicano. Estás en otra parábola. ¿Sí? Entonces, hablemos un poco del fariseo. ¿Qué era un fariseo? Algunos dirán, no, yo sé que es un fariseo. Pues no todos sabemos que es un fariseo. ¿Sí? El fariseo era un símbolo de religiosidad y de orgullo. ¿Quién era un fariseo famoso en la palabra de Dios que escribió la gran parte del Nuevo Testamento? Pablo. Pablo dice que él era fariseo de fariseos. Dice, o sea, está diciendo fariseo hasta la médula. ¿Sí? Ahorita lo vamos a mirar un poquito en Filipenses. Entonces, el fariseo era un maestro de la ley. El fariseo era el ejemplo de moralidad pública en medio de la nación. Era celoso, era defensor de la pureza religiosa. Eso era el fariseo. Ese que el día de reposo contaba sus pasos porque no podía caminar más de cierta distancia. No era capaz de mirarse al espejo porque al verse tentado aún de arrancarse una cana, ¿cierto? Ya estaba pecando.
Pero es que eso no lo decía la Biblia, eso no lo decía la Torá. Eso lo decía que la costumbre de ellos. Eran tan religiosos que ellos se llenaron de un montonón de reglas que ni siquiera eran del Señor. Y por eso el Señor les critica tanto, les cuestiona tanto su proceder, su conducta. Entonces, los fariseos eran estos maestros de la ley. Y esto entonces, ¿a quienes se representan en esta parábola que estamos hablando? Representa a quienes confían en sí mismos, en su conducta y obediencia en lugar de dependencia o de depender del agradar a Dios. Creen que es por ellos, que es por lo que ellos pueden hacer, más no lo que Dios puede hacer por nosotros. Ellos creen que su justicia está en sus manos. Y hoy por hoy hay muchas religiones que creen que la salvación es por obras. Y no es por obras, es por gracias. Por eso arranqué diciendo que esta parábola nos iba a llevar al corazón del Evangelio. Porque el corazón del Evangelio es que nuestro Dios nos ha salvado a nosotros por gracia, por misericordia. Amén. Entonces, para el fariseo, la oración es una vitrina para exaltar o mostrar su santidad. Para el fariseo, la adoración es un momento especial para la autocelebración. Para el fariseo, los demás eran usados como contraste para sentirse superior. Miremos bien lo que dice Pablo de este comportamiento por obras, que él mismo, pues, siendo en su otra época fariseo de fariseos, lo dice en Romanos 10:3. En Romanos 10:3, Pablo nos dice a nosotros, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Eso creían los fariseos. Y lo peor es que hoy en día muchos de nosotros creemos que es yendo a la iglesia, siendo juiciosos. Pero ¿cuál es la actitud con la que nosotros estamos haciendo todo esto? Miremos ahora el publicano, ¿sí? Miremos el publicano del cual está hablando aquí este versículo. El publicano es un retrato de un pecador despreciado, pero consciente. Eso es lo que representa entonces el publicano. Ahora usted se dirá que es un publicano. Ojo, no estamos hablando de republicano. Sí, estamos hablando de publicano. ¿Sí? ¿Qué es un publicano? Un publicano en la época de Jesús era el encargado de ¿qué? Los taxes, de recoger los impuestos. Y por lo regular a la gente no les gusta mucho los recaudadores de impuestos, ¿sí o no? La taxation office, qué pereza esa gente, le quieres quitar tatica a uno, ¿sí o no? O como se llama en cada uno de los países donde nosotros venimos. Entonces, los publicanos eran los recaudadores de impuestos y eran percibidos como ¿qué? Como personas corruptas. Porque claro, ellos tenían que recoger los impuestos para el imperio, pero ellos muchas veces, ¿cierto?, cobraban más de lo que era para quedarse con su tajada y le pasaban su pedazo al imperio, pero ellos se quedaban con su salario, ¿sí? Entonces, estas personas eran personas judías que trabajaban en estos oficios y por lo tanto entonces eran catalogados por el mismo pueblo como traidores, ¿sí? Y colaboradores del imperio, cuyo imperio al cual ellos querían deshacerse, ¿sí o no? ¿Querían un rey para qué? Para que los hiciera libres de ese imperio romano. Entonces, cuando hablamos de publicanos, ¿de quién podemos nosotros estar hablando? ¿Alguien? Mateo. Mateo era un publicano, ¿sí? Mateo era un recaudador de impuestos que el Señor llamó para que lo siguieran a él, ¿sí? Y por eso cuando ustedes ven esta serie, que muchos la ven, The Chosen, ahí ven a Mateo, que era un recaudador de impuestos, ¿sí? Y cómo no lo querían y causaba mucho rencor, pues, sin avalar pues a veces Chosen cómo muestra verdaderamente a Mateo.
Entonces, la mera entrada de un publicano al templo era escandalosa porque no lo querían. Y socialmente era inaceptable que estuviera allá. Pero Jesús nos está hablando de una parábola de un publicano que está yendo al templo a orarle a Dios. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor en esta parábola? Nos dice que su corazón estaba más cerca de Dios que el del fariseo. Esto nos recuerda a nosotros al Sermón del Monte. ¿Se acuerda el Sermón del Monte en el capítulo 5, si no estoy mal, en el versículo 21? Donde dice que si vuestra justicia, no me acuerdo si estoy exactamente, es 5:21, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puede ser que un publicano nos esté diciendo Jesús? Es que eso es lo inaceptable para aquellas personas del versículo inicial que decíamos. ¿A quiénes se está hablando? A unas personas que creían en la autojusticia y que miraban por encima del hombro a las demás personas. Jesús, con lo que está diciendo acá, está exponiendo que ese publicano, al que todos odian, estaba más cerca de Dios que el propio fariseo que cumplía la ley. Sí, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ¿qué dice el Salmo 34:18? Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Eso nos dice a nosotros el Señor. Entonces, aquí tenemos que reflexionar algo con respecto a esto. Y es que Jesús no critica al fariseo por su conocimiento ni por su moral externa. Porque muchas veces, hoy en día, hay muchos pastores que no estudian, que son perezosos para estudiar la palabra de Dios, y a veces dicen que la mucha palabra enloquece, ¿cierto? Y se justifican es que el mucho conocimiento al Señor no le gusta. Jesús no está criticando al fariseo por su conocimiento ni por su moral externa, sino porque su confianza está en sí mismo y no en Dios. Así que el mensaje es claro, querida iglesia. La religiosidad sin arrepentimiento es una barrera para la gracia. La religiosidad sin arrepentimiento, repito, es una barrera para la gracia. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todos los altivos de corazón. Eso es lo que nos dice a nosotros Proverbios 16:5. Abominación a Jehová todo altivo de corazón. Y eso es lo que vemos nosotros representado en la vida de este fariseo que llega allí a orar. Ahora vámonos a estudiar los dos tipos de oraciones que allí hay. Vámonos al segundo punto. 2 oraciones, 2 corazones que se ven revelados acá. Versículo 11 y 12. Vámonos a la palabra de Dios. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ¿quién? Como este que está acá. ¿Sí? ¿Qué dice más adelante? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Mas el publicano, la oración del publicano es la siguiente, corta y sencilla. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, esta es la oración de él. La oración de él es, Dios, sé propicio a mí, pecador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabritas que él pronuncia. Esa es la oración. Y al final vamos a dar cuenta que ese fue el que salió justificado de ahí, de ese lugar. Entonces, miremos qué podemos aprender o qué nos está enseñando el Señor a través de estos versículos del 11 al 13. Analicemos la oración del fariseo como primer punto. El fariseo ora, pero tenemos que decir que el fariseo está orando, pero no está hablando con Dios. No está hablando con Dios. El fariseo dice, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Dice que el fariseo puesto en pie, oraba ¿con quién? Mire lo que dice ahí, oraba consigo mismo de esta manera. Aunque bien la oración comienza con un Dios, el texto revela que en realidad no se dirige a Dios, sino ¿a quién? A Él mismo. A sí mismo nos dice a nosotros. Sí, Él usa a Dios al principio, pero su oración está dirigida a sí mismo. Y nos lo dice así, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Entonces, su oración es una autoalabanza pública
disfrazada de piedad, por lo que él repite. Ahora bien, ¿qué nos revela su oración? Su oración nos revela, primero, autojustificación. No soy como los demás hombres, dice él ahí. Es una autojustificación. No soy como los demás hombres. Comparación orgullosa nos muestra esta oración. Menciona ladrones, injustos, adúlteros y hasta el pobre publicano que está allí presente. ¿Qué otra cosa nos muestra a nosotros esta oración? Obras mentirosas, Samuel, obras mentirosas. Destaca, ¿qué dice de esas obras que él hace? Él hace unas obras, él destaca esas obras, su ayuno y su diezmo, ¿cierto? Señor, yo ayuno, yo diezmo, y son actos legítimos, no son malos, actos legítimos, pero usados como moneda de cambio ante Dios para su perdón. Y yo les quiero decir algo, sus diezmos y ayunos no sorprenden al Señor. Sus diezmos y ayunos no lo sorprenden a Él. Y aquí hay una aplicación. Muchos oran hoy en día con palabras elocuentes. Muchos pueden levantar oraciones desde el púlpito, la iglesia, desde sus hogares, pero su oración no nace de un corazón quebrantado, no nace de un corazón genuino, hambriento, sediento de Dios, sino que nace de un corazón orgulloso. Y el Señor no está buscando eso. Confunden obediencia exterior con justificación interior. Estas personas no oran con el corazón, oran por tener una buena hoja de vida espiritual y así tener una buena reputación en medio de la iglesia. Eso es lo que hacían los fariseos. Oraban duro, ¿para qué? Para que se dieran cuenta que eran unas personas muy espirituales. ¿Para qué oraban diciendo que traían los diezmos? Acuérdense que también hay otra parte en la Biblia donde dice que cuando llevan los diezmos al templo, ¿qué hacían sonar? Trompetas. Ahí voy con el diezmo, ahí voy con la ofrenda. Y vuelvo y le digo, el Señor no lo sorprende eso. Ahora bien, analicemos la oración del publicano. La oración del publicano es una oración que toca el corazón de Dios. Versículo 13. Dice, mas el publicano, dice, ¿dónde estaba el publicano? Estaba lejos. Estaba en el templo, pero estaba lejos. Su cuerpo refleja su conciencia espiritual. Se ubica lejos y no presume cercanía sin limpieza. No presume cercanía sin limpieza. Él sabe y entiende que es un pecador. Sabe que está muerto en sus delitos y pecados. Por ende, no se puede acercar a Dios. No hay forma, no hay camino. Por eso, su rostro dice que, ¿a dónde mira? Al suelo. No es capaz ni siquiera de levantar su mirada al cielo porque tiene ¿qué? Vergüenza social. Inclina entonces, no por vergüenza social, sino que inclina su rostro por reverencia y convicción profunda del pecado. Ahora bien, ¿qué dice? Se golpeaba el pecho. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con golpearse el pecho? ¿Por qué lo dice Jesús ahí? Y esto en la cultura judía era señal de extremo duelo y pesar, el golpearse el pecho. Significa, mi pecado está aquí, en el corazón. Eso es lo que significaba, el golpearse el pecho. Ahora entonces su oración fue corta. Dijimos, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí o no? Ahora, en el griego, literalmente cuando se traduce lo que quería decir en el griego, Dios, haz propiciación, es lo que él está orando. Dios, haz propiciación por mí, el pecador. Eso es lo que textualmente traduce el griego. Ahora, propiciación. ¿Qué es propiciación? Cuando hablamos de la propiciación, hablamos de un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios, poder acceder a Dios.
La definición dice tener a Dios propicio. ¿Sí? Entonces, esta frase que estamos hablando aquí de propiciación, la raíz de esta frase en griego está relacionada con la misma palabra está relacionada con la expiación del Antiguo Testamento que aparece en Levíticos 16. Y cuando nosotros hablamos, ¿qué es Levíticos 16? En Levíticos 16 detalla el ritual que se tenía que hacer el día de la expiación. Era un proceso anual para purificar el santuario y reconciliar al pueblo de Israel con Dios mediante sacrificios y ceremonias específicas. Eso es lo que, entonces mire, todo eso es lo que el publicano quiere expresar. Sí, lo que quiere decir entonces, Señor, ¿cierto? Sé propicio a mí, es diciéndole, Señor, ¿cierto? Purifícame, reconcíliame mediante un sacrificio, porque yo no me puedo acercar a ti. Soy pecador. ¿Qué aplicación sacamos de esto que acabamos de ver aquí? El publicano no solo pide misericordia, el publicano pide ser cubierto por un sacrificio que lo limpie para poder él acercarse a Dios. Eso es lo que está diciendo él. Cúbreme por un sacrificio que me limpie, lo puede acercar a ti. Entonces, la aplicación que sacamos de esto es que el verdadero arrepentimiento no se excusa. El verdadero arrepentimiento no se justifica. El verdadero arrepentimiento no se adorna. Solo reconoce su responsabilidad delante de Dios. El verdadero arrepentimiento sabe que necesita una intervención divina, un cordero expiatorio o un mediador. Eso es lo que estaba diciendo el publicano al decir, sé propicio, delante de mí soy pecador. Y cuando entiende todo esto, lo busca con desesperación. Lo busca con desesperación. Querida iglesia, no hay oración más poderosa que esta. Dios, sé propicio a mí. Soy un pecador. Porque esa es la oración que el cielo escucha. Esa es la oración que el cielo escucha y a la que Dios responde con justificación, paz y comunión. Ahora, miremos el tercer punto. Los resultados de esa oración que se levantó. Y lo vamos a ver en el versículo 14, que dice la palabra de Dios. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Vamos a ver qué aprendemos de estos versículos, de estos resultados eternos que vamos a encontrar en este versículo 14. Jesús, lo primero que vamos a ver es que Jesús pronuncia un veredicto que es escandaloso para los que lo están escuchando. Que lo dijimos que están en ¿qué versículo? En el versículo 9. Sí. Entonces, Jesús pronuncia un veredicto escandaloso para ellos. ¿Y qué dice? Este descendió a su casa justificado. ¿Quién es este? ¿De quién está hablando el Señor acá? ¿Quién es este? El publicano. El Señor está hablando del publicano. ¿Y qué dice el Señor con respecto a ese publicano? Dice que bajó a su casa justificado. Aquel publicano que era rechazado, aquel que todos despreciaban, el que nadie esperaba ver perdonado, sale del templo con una declaración divina sobre su vida. ¿Qué le dice? Justificado. Él sale del templo con una declaración divina, justificado. Ahora bien, ¿qué es la palabra justificado? Cuando hablamos acerca de la palabra justificado, su raíz en griego es un término legal que significa lo siguiente. Cuando el Señor nos declara justificados, dice declarado justo delante de Dios, absuelto del pecado, aceptado como si nunca hubiera pecado y como si siempre hubiera obedecido.
así hemos sido nosotros declarados por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Eso es como ese hombre bajó a su casa, justificado por su oración, por su actitud, por su petición. Y ahora, esta misma palabra justificado es la que usa Pablo en Romanos 5.1. En Romanos 5.1, vamos a Romanos 5.1. La palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice ahí entonces es declarado justo delante de Dios, absuelto de pecado, aceptado como si nunca hubiera pecado y como si siempre hubiera obedecido, pues eso por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? Así que el resultado de esta oración es que este pecador no recibió consejos ante esa oración. No, mira, vos tenés que venir más frecuente a la iglesia, tenés que incrementar tus ofrendas, tenés que orar más durito. Él no recibió consejos ante esa oración que sale de su corazón. Él recibió una sentencia de gracia. Y esa sentencia no se basó en su pasado, sino en su clamor. Dios se propició a mí. En eso se basó esa sentencia. Ahora miremos el fariseo. El fariseo quedó excluido de la gracia de Dios. Porque ¿qué dice ahí? Nuevamente vamos al versículo que estamos leyendo, el versículo 14. Dice, antes que el otro, ¿cierto? Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Ese otro quién es? El fariseo. Familia, si analizamos la oración del otro, o sea, del fariseo, nos damos cuenta de algo. Y es que el fariseo hizo una oración con palabras muy elocuentes y de pronto una oración perfectamente gramatical. Pero su corazón estaba lleno de orgullo y desprecio y de autosuficiencia. ¿Y Jesús qué le dice a él? A ese hombre, él no es justificado. Y eso es estruendoso para estas personas que lo están escuchando. Es que imagínese usted lo que están diciendo. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, lo que el Señor nos está diciendo, si ustedes tienen ese corazón, el Señor nos está diciendo, no son justificados, no tienen ingreso al reino de los cielos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos en la cara. Y a pesar, ¿qué les dice el Señor? A pesar de su ayuno, de sus diezmos, de su rectitud aparente, su alma sigue en condenación, porque no me es suficiente, porque yo busco lo que no busca el hombre, yo busco la actitud del corazón, lo que dice el Señor. Y esto nos lleva a recordar a nosotros el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, en el Mateo 7, 22 al 23, ya lo hemos escuchado, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces les declaré, nunca os conocí. Y eso es lo que el Señor les está diciendo en la cara a estos fariseos. Podemos decir entonces que el fariseo no fue condenado por su pecado, sino por su confianza en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Querida iglesia, las puertas, escúchenme bien con esto, las puertas del perdón están abiertas para todos, excepto para los que piensan que no la necesitan. Las puertas del perdón están abiertas para todos, excepto para aquellos que piensan o sienten que no las necesitan. Y acá yo quiero hacer un paréntesis en esto. Hay una necesidad, ¿cierto? He aquí la necesidad que nos demos cuenta cuál es nuestra realidad. Nosotros al evangelizar tenemos que llevar a que las personas entiendan cuál es su necesidad y cuál es su realidad. Porque si nos damos cuenta, la realidad de nosotros es que estamos muertos en nuestros delitos y en pecados y que no tenemos perdón ni comunión con Dios. Pero ¿qué pasa hoy con el mundo? No entiende eso. La gente allí afuera cree que es buena, pero no se dan cuenta que están en enemistad con Dios, porque no lo conocen y no quieren agradar a Dios. ¿Siguen qué?
la propia justicia que hay en sus corazones. Y por eso hoy nos parece mejor tener un mejor trato con un animal, con un perro, que con un ser humano. Tratamos y alimentamos bien a un perro, pero al que estamos viendo tirado en la calle, con la mano estirada, no nos parece. Porque eso ya es nuestra autojusticia, lo que hoy el mundo nos está colocando a nosotros. Cuando nosotros predicamos el evangelio, tenemos que abrir los ojos de las personas para que entiendan cuál es su realidad. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su condición? Que estamos muertos y destituidos de la gloria de Dios. Que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y cómo termina el versículo 14? El versículo 14 termina con una verdad del reino de los cielos. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Este principio es un resumen del evangelio. Dios derriba al orgulloso y exalta al humilde. En Santiago 4:6, ¿qué nos dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice en Santiago. Ahora bien, ¿qué es humillarse delante de Dios? ¿Qué es que nosotros nos humillemos delante de Dios? Reconocer, porque esa es la actitud con la que llegó el publicano, ¿sí o no? Humillado delante de Dios. Y si yo le digo, iglesia, nos tenemos que humillar delante de Dios, es que reconozcamos nuestra bancarrota espiritual. Lo que decía ahorita, reconozcamos cuál es nuestra realidad. Nos dejemos de excusar, no, que es que esto porque es que esto. Es que yo hago eso es porque el gobierno. Yo hago esto es porque mi esposa. Yo actúo así es porque el sistema. ¿Sí? Yo hago esto es porque pues esa es mi cultura. Nos excusamos. O sea, reconozca su realidad y no se excuse. Clame por misericordia, clame por un corazón quebrantado. Humillarnos delante de Dios es mirar a Cristo como el único justo y el único medio para nosotros ser justificados. Miremos lo que dijo otro fariseo con respecto a esto, Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, ahí es donde yo decía ahorita, ¿quién era un fariseo hasta la médula? Pablo. Más atrás decía, fariseo de fariseos, ¿cierto? De la tribu de Benjamín. Dice, ¿qué nos dice Filipenses 3:9? Dice, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de ¿quién? De Dios, que es por fe. Se resume ese versículo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Vamos bien ahí? Entonces, la justificación es el centro del evangelio. La justificación es el centro del evangelio. Este versículo nos lleva a la médula de lo que es la fe cristiana. La salvación no es por méritos, querida iglesia. No es por obras, ni por rituales, ni por religiosidades, sino por fe. En respuesta al clamor humilde del alma necesitada. ¿Qué dice hoy la religión? ¿Qué dice hoy la religiosidad? Haz lo suficiente, compórtate mejor y tal vez Dios te acepte. Y muchas veces, es lastimosamente decirlo, es lo que nosotros pensamos. Que lo que yo hago nunca es suficiente, que me debo de comportar mejor para que si de pronto el Señor me termina aceptando. Pero ¿sabe qué dice el Evangelio? El Evangelio dice algo maravilloso y por eso es una buena noticia. Reconoce que no puedes salvarte. Reconoce tu realidad. Reconoce que no puedes salvarte y ven a Cristo que te justifica por gracia. Eso nos dice a nosotros la palabra de Dios. Gálatas 2:16 dice, Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Es lo que es. Es necesario entonces
que el mundo conozca su realidad. Porque si no conocen su realidad, dígame, ¿para qué van a necesitar entonces un Salvador? ¿Para qué entonces van a necesitar un intermediario entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús? Si no saben cuál es su realidad. Aplicaciones entonces para este sermón. Para el pecador, para el publicano, no importa cuán lejos hayas ido, el perdón está disponible si te humillas ante Dios. El publicano, cuando se presentó delante de Dios, no vino con palabras elocuentes, vino con una oración muy clara y corta. El publicano no trajo una hoja de vida ni un currículum que él tenía, trajo solamente un clamor y fue justificado. Ahora para el religioso, tengo que decir, ¿sigues confiando en tus buenas obras? ¿En tu trayectoria? ¿En tu moral? ¿En lo que ayudas? ¿En lo que das? Si usted cree que es a través de esas obras que usted le agrada al Señor, estás equivocado. Dios resiste al orgulloso. Aunque estés en el templo, aunque estés en el grupo o servicio de la iglesia, aunque ores con elocuencia, arrepiéntete y reconoce tu necesidad de un Salvador. Para la iglesia en general, tenemos que entender que una iglesia centrada en el Evangelio no imita al fariseo, sino al Salvador que justifica al humilde. Seamos como Cristo, que exalta al humilde y responde al que clama desde lo profundo. Con esto entonces terminamos esta serie de 3 sermones, donde concluyendo cada uno de los sermones, en el sermón 1, el perdón que hemos recibido nos llama a perdonar. Sermón 2, el perdón que comprendemos, que comprendemos que nos es otorgado, enciende nuestro amor por Dios. Y en este que acabamos de terminar, el perdón que buscamos solo se recibe por gracia y no por obras. Amén.